En un día cualquiera, bajo el cielo despejado de la ciudad, dos agentes de policía, Javier y Martínez, detienen injustamente a un hombre afroamericano llamado Carlos López. Sin embargo, cuando se revela la verdadera identidad de Carlos, todos en la comisaría quedan boquiabiertos. ¿Qué sucedió y quién es realmente Carlos López que hizo que toda la estación se diera cuenta de que no estaban lidiando solo con un caso legal, sino con un ajuste de cuentas monumental? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en la historia, comenta desde donde nos estás viendo hoy, y si te gusta este relato, no olvides suscribirte. Era una mañana común en el centro de la ciudad. El sol apenas empezaba a asomarse sobre los altos edificios, proyectando largas sombras en las bulliciosas calles de abajo. El sonido de los claxones de los autos, las sirenas y el murmullo de la gente llenaban el aire. Las personas comenzaban su día, apresurándose al trabajo, comprando café o paseando a sus perros. El vecindario estaba vivo, vibrante y lleno de energía. En medio de la multitud, Carlos López caminaba con tranquilidad, un notable contraste con el ritmo acelerado que lo rodeaba. Carlos, un hombre de alrededor de 30 y tantos años, vestía un elegante traje a medida. Sus zapatos pulidos resonaban contra el pavimento mientras avanzaba por la calle, y una cálida sonrisa se dibujaba en sus labios al ajustar los puños de su impecable camisa blanca. Su presencia captaba la atención, no porque él la buscara, sino por la calma y confianza que irradiaba. Era el tipo de persona que atraía miradas sin esforzarse por ello. Carlos acababa de desayunar en un restaurante local, un lugar que frecuentaba cuando tenía tiempo. El personal lo conocía por su nombre y siempre se aseguraba de que su pedido estuviera perfecto: huevos revueltos, tocino de pavó y una guarnición de frutas. Mientras se acercaba a su automóvil, un sedán negro y elegante estacionado en la calle, sintió la vibración familiar de su teléfono en el bolsillo. Al sacarlo, vio un mensaje de su madre recordándole los planes para cenar esa noche. Sonriendo, respondió rápidamente, asegurándole que no lo había olvidado y que esperaba con ansias el encuentro. Para él, la familia lo era todo. Justo cuando estaba a punto de abrir su coche, Carlos notó a dos policías que se acercaban a él. Sus ojos estaban fijos en él y sus expresiones eran severas, difíciles de interpretar. Carlos no los reconoció, pero eso no era sorprendente. Los nuevos oficiales a menudo rotaban por el vecindario. Lo que sí era inusual era la intensidad de sus miradas. Carlos había crecido sabiendo cómo comportarse frente a la policía, especialmente siendo un hombre negro. Su padre le había enseñado desde joven a mantenerse siempre tranquilo, ser respetuoso y nunca darles una razón para que una situación se intensificara. Esas lecciones estaban grabadas en su mente. «Disculpe, señor», llamó uno de los oficiales mientras se acercaban. Carlos se detuvo y se giró para enfrentarlos, aún sosteniendo su teléfono en una mano. «Sí, oficial», respondió Carlos con voz firme y educada, notando el nombre en la placa del oficial: Javier. El otro oficial, Martínez, se mantenía un poco detrás, con la mano apoyada en su cinturón, cerca de su funda. «¿Puedo ver una identificación?», preguntó Javier con un tono cortante, casi exigente. No hubo saludo ni explicación de por qué se habían acercado a él. Carlos había pasado por situaciones como esta antes, pero algo en este encuentro se sentía distinto. Había una tensión en el aire que activó sus instintos. «¿Puedo preguntar por qué?», respondió Carlos, manteniendo la calma en su voz. No quería escalar la situación, pero también conocía sus derechos. No había hecho nada malo y no había razón para que le pidieran su identificación. Los ojos de Javier se entrecerraron y una sonrisa torcida apareció en la comisura de su boca. «Solo muéstrenos su identificación, señor. Es una solicitud sencilla». Carlos sostuvo la mirada del oficial por un momento y luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Está bien», dijo, sacando su billetera, «pero aún me gustaría saber por qué me la están pidiendo». Mientras entregaba su licencia de conducir, notó que Martínez se movía ligeramente, como si se preparara para algo. Los sentidos de Carlos se agudizaron, pero mantuvo la compostura. Javier tomó la identificación y la revisó, pero su expresión no cambió. «¿Qué hace en este vecindario?»,
Preguntó Javier. El tono acusatorio de Javier hizo que Carlos frunciera ligeramente el ceño, desconcertado. Solo me dirijo a mi auto, respondió con sinceridad. ¿Hay algún problema? Javier ignoró la pregunta y continuó. ¿De dónde vienes? Desayuné en el restaurante de la esquina, contestó Carlos. Como mencioné, ¿hay algún problema, oficial? Javier miró a Carlos. Por un breve momento, pareció mostrar cierta molestia antes de devolverle la identificación. Hemos recibido informes de actividad sospechosa en la zona, dijo con una sonrisa irónica. Encaja en la descripción de alguien a quien estamos buscando. El estómago de Carlos se tensó. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Esta era una narrativa que ya conocía. Hombre negro en un buen vecindario, bien vestido, debía estar tramando algo. Lo había escuchado antes, pero eso no hacía que fuera más fácil de soportar. Entiendo, respondió Carlos con cautela. Estoy seguro de que esto es un malentendido. Solo estoy aquí para llegar a mi auto e ir al trabajo. Javier parecía no escucharlo. En su lugar, dio un paso más cerca, adoptando una postura más intimidante. ¿A qué te dedicas?, preguntó. Soy abogado, replicó Carlos, manteniendo su tono equilibrado. Tengo una reunión en 1 hora, así que si no hay nada más, me gustaría irme. Eso pareció desconcertar a Javier por un instante. Su sonrisa desapareció brevemente. Abogado, no me lo habría imaginado, dijo, mientras Martínez, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino finalmente. Seguro que no ocultas nada. Tienes algo ilegal en tu coche. La tensión en el aire se hacía palpable. Carlos sabía cómo estas situaciones podían salirse de control rápidamente. Debía mantener la calma y tratar de desactivar la situación. No hay nada ilegal en mi coche, oficial, respondió Carlos. Están bienvenidos a revisarlo, pero preferiría que no perdieran su tiempo. Solo estoy tratando de llegar al trabajo. Los ojos de Javier se endurecieron. Tú no decides cómo hacemos nuestro trabajo. Aléjate del coche. Carlos vaciló. Sabía que no había hecho nada malo, pero la situación se estaba volviendo peligrosa rápidamente. Tenía que tomar una decisión: cumplir y esperar que no se intensificara más, o mantenerse firme y arriesgarse a empeorar las cosas. La voz de su padre resonó en su mente, instándolo a mantenerse tranquilo y ser inteligente. Está bien, dijo Carlos lentamente, levantando ligeramente las manos para mostrar que no era una amenaza. Me apartaré. Dio un paso atrás, y al hacerlo, Javier se acercó más, con la mano descansando ahora en el mango de su arma. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero mantuvo su expresión neutral. No podía dejar que él viera ningún temor. Sin previo aviso, Javier agarró el brazo de Carlos y lo torció detrás de su espalda. La brusquedad del movimiento tomó a Carlos por sorpresa, y gimió de dolor antes de que pudiera reaccionar. Martínez ya estaba sobre él, forzándolo al suelo. ¿Qué están haciendo?, protestó Carlos, tratando de mantener la calma en su voz, pero el dolor en su hombro dificultaba el control. No estaba resistiéndose, pero los oficiales lo trataban como si lo estuviera. Estás arrestado por resistirte al arresto, declaró Javier fríamente mientras ajustaba las esposas en las muñecas de Carlos. La mente de Carlos corría. Resistirse al arresto, no había resistido nada. Había hecho todo lo que le habían pedido, intentando razonar con ellos, intentando mantenerse sereno, pero no importaba. Habían tomado una decisión desde el momento en que lo vieron. Para entonces, el alboroto había atraído la atención de los transeúntes cercanos. Una mujer mayor, la señora Isabel García, que vivía en el edificio de apartamentos al otro lado de la calle, observaba horrorizada desde su balcón. Ella conocía a Carlos, lo había visto muchas veces en el vecindario y sabía que no era un alborotador. ¿Qué le están haciendo?, gritó, su voz temblando de indignación. Él no ha hecho nada malo. Una pareja joven que paseaba a su perro también se había detenido a observar. El hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar. Esto es una locura, murmuró a su novia. Lo están arrestando sin motivo.
Carlos alcanzó a ver el teléfono grabando, y por un breve momento, sintió un rayo de esperanza. Tal vez las imágenes le ayudarían más tarde, tal vez mostrarían a la gente la verdad de lo que había sucedido. Pero, por ahora, era impotente. Mientras los oficiales levantaban a Carlos del suelo, se obligó a mantenerse firme. Sabía que debía permanecer sereno y concentrado. Era consciente de que cualquier cosa que dijera podría volverse en su contra mientras los policías lo llevaban hacia el vehículo patrulla. La multitud comenzaba a crecer. Cada vez más personas se detenían para observar, grabar con sus teléfonos y expresar su desaprobación hacia los oficiales. «Esto no está bien», gritó un hombre desde el otro lado de la calle. «No ha hecho nada». Sin embargo, tanto Javier como Martínez ignoraron a la multitud. Con rostros endurecidos por una determinación fría, empujaron a Carlos dentro del coche patrulla y cerraron la puerta de golpe tras él. Antes de que pudieran arrancar, Carlos giró la cabeza para mirar por la ventana hacia la multitud. Podía ver la preocupación, el enojo y la confusión en sus rostros. Respiró profundamente, consciente de que debía decir algo, aunque solo fueran unas pocas palabras. «Esto no ha terminado», dijo en voz alta, su voz resonando a través del cristal. «Esto no ha terminado». Sus palabras flotaron en el aire mientras el coche se alejaba, dejando atrás a la atónita multitud. Dentro del vehículo, la mente de Carlos se llenaba de pensamientos sobre lo que vendría después, cómo lucharía contra esto y cómo se aseguraría de que se hiciera justicia. La comisaría contrastaba marcadamente con las bulliciosas calles exteriores. Las paredes grises y frías, las duras luces fluorescentes y el constante zumbido de la actividad definían el ambiente. Los oficiales se movían rápidamente por los pasillos, algunos charlando, otros concentrados en sus tareas. La estación estaba ocupada, pero había una tensión subyacente en el aire, la clase de tensión que hacía que las personas hablaran en voz baja y miraran por encima del hombro. Carlos López fue conducido a través de las puertas principales de la estación, aún con las manos esposadas detrás de su espalda. El oficial Javier y el oficial Martínez lo flanqueaban, con expresiones indescifrables. Al pasar por la zona de registro, algunos oficiales levantaron la vista, entrecerrando ligeramente los ojos al observar la apariencia de Carlos. Claramente no era el típico sospechoso que llevaban. Un hombre negro bien vestido, con un aire de tranquilidad que parecía fuera de lugar por allí. «Ladrón», gritó Javier, guiando a Carlos hacia un escritorio donde un oficial con aspecto cansado estaba sentado frente a una computadora. El oficial miró hacia arriba y luego hacia abajo, sin reconocer la presencia de Carlos. «¿Nombre?», preguntó el oficial, con los dedos listos sobre el teclado. «Carlos López», respondió Javier antes de que Carlos pudiera hablar. El oficial escribió el nombre en el sistema, sus ojos escaneando la pantalla. Frunció el ceño levemente, pero no dijo nada. En su lugar, hizo un gesto a Javier para que llevara a Carlos a la estación de huellas dactilares. «Vamos a terminar con esto», murmuró Javier, empujando a Carlos hacia adelante. Carlos no se resistió. Sabía que no debía darles ninguna razón para empeorar las cosas. Mientras tomaban sus huellas, permaneció en silencio, con la mente acelerada. No podía creer que esto estuviera ocurriendo. No había hecho nada malo y, sin embargo, allí estaba, siendo tratado como un criminal. Pero sabía que debía mantenerse sereno, debía pensar con claridad. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de situación y probablemente no sería la última. Una vez finalizado el proceso de huellas, Javier y Martínez llevaron a Carlos a una pequeña celda de detención en la parte trasera de la estación. La celda era estrecha, con un banco angosto a lo largo de una pared y un inodoro de metal en una esquina. El aire estaba impregnado del olor de desinfectante y algo más, algo agrio y desagradable. Le quitaron las esposas y lo empujaron dentro. «Ponte cómodo», se burló Martínez, su voz cargada de sarcasmo. «Podrías estar aquí un buen rato». Carlos se sentó en el banco, tomando una respiración profunda. No respondió a las provocaciones. Sabía que no valía la pena. Sabía que intentaban provocarlo, que buscaban obtener una reacción, pero no les daría ese placer. Mientras Javier y Martínez se alejaban,
Intercambiaron una mirada, una comprensión silenciosa que pasó entre ellos. Habían hecho su trabajo, habían traído a otro problemático y ahora podían seguir con lo que fuera que viniera después. Pero había algo en este arresto que inquietaba a Javier, algo que lo hacía sentir incómodo. Algo en Carlos no encajaba con el perfil de las personas que solían detener. Dice que es abogado, se burló Martínez mientras regresaban al mostrador de la entrada. Solo otro chico listo con un traje caro. Sí, murmuró Javier, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Ya no estaba tan seguro. Había algo inusual en Carlos, pero no lograba identificar qué era. Sacudió la cabeza, tratando de apartar esa sensación. No importaba. Tenían órdenes y las habían seguido. Eso era todo lo que contaba. Sin embargo, al llegar al mostrador, un oficial joven que había estado observando discretamente dio un paso adelante. Su nombre era Gutiérrez y llevaba solo unos meses en el departamento. Estaba ansioso por demostrar su valía, por mostrar que podía hacer el trabajo, pero también era más inteligente de lo que muchos le daban crédito. «Oye, Javier», llamó Gutiérrez en voz baja, «¿puedo hablar contigo un segundo?». Javier lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?». Gutiérrez dudó un momento, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «El hombre que acabas de traer, Carlos López. Creo que sé quién es». El ceño de Javier se profundizó. «¿De qué estás hablando?». Gutiérrez se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Lo vi en un artículo de noticias hace una semana. No es solo un abogado. Es un abogado de derechos civiles y bastante importante. Ha estado involucrado en algunos casos de alto perfil». Los ojos de Javier se abrieron ligeramente, pero rápidamente ocultó su sorpresa. «¿Estás seguro?». «Estoy seguro», respondió Gutiérrez. «No lo reconocí al principio, pero cuando escuché su nombre, lo recordé. Deberías tener cuidado con este. Si es quien creo que es, esto podría explotarnos en la cara». Javier no respondió de inmediato. Sintió un nudo formarse en su estómago, pero lo ignoró. Esto no podía ser cierto. Lo habían arrestado de manera justa. No había manera de que fuera alguien importante, pero la duda persistía en su mente. «Me encargaré de esto», dijo Javier secamente, despidiendo a Gutiérrez con un gesto de la mano. Pero al girarse, no pudo sacudirse la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. Gutiérrez observó cómo Javier se alejaba, luego sacó su teléfono rápidamente y recorrió sus contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Con una respiración profunda, marcó, rezando para estar tomando la decisión correcta. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz áspera respondiera. «Sí», dijo el capitán. «Soy Gutiérrez», dijo, manteniendo la voz baja. «Tenemos una situación aquí en la estación que creo que necesita conocer». Mientras tanto, en la celda de detención, Carlos se sentaba en silencio, concentrado en sus pensamientos. Sabía que esto no se trataba solo de él, sino de algo más grande. Estaba seguro de que lo habían seleccionado a propósito, pero no sabía por qué. Mientras esperaba, mantuvo la compostura, negándose a dejar que el miedo lo dominara. Había pasado por peores situaciones y sabía que superaría esta también. Pasó 1 hora antes de que algo sucediera. La puerta de la zona de detención se abrió de golpe y una mujer entró. Tenía poco más de 30 años, con una mirada penetrante y un aire de autoridad que hacía que todos tomaran nota. Su nombre era la teniente Ana Rodríguez y era nueva en la estación, habiendo sido transferida de otra comisaría solo unas semanas antes. Aún estaba conociendo al equipo, pero ya había dejado claro que no era alguien a quien subestimar. La mirada de Rodríguez recorrió la sala, observando a los oficiales ocupados en sus tareas. Dio a Javier y Martínez en el mostrador de recepción, susurrando entre ellos. Algo en su comportamiento captó su atención. Había aprendido a confiar en sus instintos y en ese momento le decían que algo no estaba bien. «¿Qué está pasando aquí?», llamó Rodríguez mientras se acercaba a ellos. Javier levantó la vista, sorprendido de verla. «Nada importante, señora, solo otro día más». Los ojos de Rodríguez se entrecerraron ligeramente. «¿De verdad?».
Porque escuché que trajeron a alguien esta mañana. Un hombre llamado Carlos López. Javier se tensó un poco, pero rápidamente se recuperó. Sí, señora, lo hicimos. ¿Y cuál fue el cargo?, preguntó ella con un tono calmado pero inquisitivo. Resistencia al arresto, respondió Javier con voz firme. Teníamos razones para creer que estaba involucrado en actividades sospechosas. Cuando le hicimos preguntas, se negó a cooperar. Rodríguez, que había tratado con oficiales como él antes, hombres que pensaban que podían manipular las reglas siempre que les convenía, sabía que ella era diferente. Había escalado en las jerarquías siguiendo las normas al pie de la letra y esperaba que su equipo hiciera lo mismo. Llévame con él, ordenó finalmente, su tono no admitía discusión. Javier titubeó por un breve instante antes de responder. Por aquí, señora, mientras se dirigían hacia las celdas de detención. Rodríguez no podía sacudirse la sensación de que había más en esta historia de lo que Javier estaba revelando. Al llegar a la celda de Carlos, se detuvo, fijando su mirada en el hombre que se encontraba dentro. Él estaba sentado en el banco con las manos cruzadas en el regazo y una postura serena a pesar de las circunstancias. Había algo en el que la hizo detenerse un momento. ¿Es él?, preguntó, girándose hacia Javier. Sí, señora, confirmó Javier. Como mencioné, resistió el arresto, así que no tuvimos otra opción que traerlo. Rodríguez no respondió de inmediato. En su lugar, abrió la puerta de la celda y entró. Carlos levantó la vista, encontrando su mirada con ojos tranquilos y firmes. No parecía intimidado, pero tampoco desafiante. Estaba sereno y compuesto. Señor López, dijo Rodríguez con voz medida. Soy la teniente Ana Rodríguez. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas. Por supuesto, teniente, respondió Carlos cortésmente. Estoy dispuesto a colaborar. Rodríguez asintió, apreciando la actitud tranquila de Carlos. Me han informado que usted resistió el arresto, lo que llevó a que lo trajeran aquí. Me gustaría escuchar su versión de los hechos. Carlos mantuvo su mirada firme. Teniente, no hice nada de eso. Cumplí con todas las instrucciones que me dieron los oficiales Javier y Martínez. Estaba caminando hacia mi coche cuando me detuvieron. Les pregunté por qué estaba siendo detenido, y esa simple pregunta pareció intensificar la situación. Antes de darme cuenta, estaba esposado y acusado de resistencia al arresto a pesar de seguir sus órdenes. Rodríguez escuchó atentamente, entrecerrando ligeramente los ojos mientras procesaba las palabras de Carlos. Había algo en su tono tranquilo, medido pero con una firmeza subyacente que sugería que no era solo otro hombre intentando hablar para salir de problemas. Se giró hacia Javier, quien estaba parado a unos metros detrás de ella con una expresión neutral. ¿Es eso cierto?, preguntó Rodríguez con voz aguda. El señor López cumplió con sus instrucciones. Javier se movió incómodo. Bueno, señora, él nos cuestionó y las cosas se pusieron tensas. Tuvimos razones para creer que podría estar ocultando algo. La mirada de Rodríguez se endureció. ¿Y exactamente cuál era esa razón? Javier vaciló, incapaz de ofrecer una respuesta convincente. Fue solo una corazonada, señora. Una corazonada, repitió Rodríguez con un tono incrédulo. Esa es la base para su arresto. Javier abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de la puerta del área de detención abriéndose de nuevo. Todos los ojos se volvieron cuando el oficial Gutiérrez entró, luciendo un poco sin aliento. Se detuvo al ver al grupo en la celda, dándose cuenta de que había entrado en una situación tensa. Teniente, necesito hablar con usted, dijo Gutiérrez rápidamente, mirando entre Carlos y Javier. Rodríguez le dio a Javier una última mirada severa antes de salir de la celda y cerrar la puerta tras ella. ¿Qué sucede, Gutiérrez? Gutiérrez bajó la voz, claramente intentando mantener la conversación privada. Señora, he estado investigando a Carlos López. No es solo un abogado cualquiera, es un prominente abogado de derechos civiles. Ha estado involucrado en casos importantes, del tipo que hace titulares. Si se corre la voz de que lo arrestamos sin motivo, será un desastre.
Rodríguez sintió un vacío en el estómago. Había sospechado que había más en esto, pero al escuchar el alcance completo de quién era Carlos, la situación se volvió aún más grave. ¿Estás seguro?, preguntó Rodríguez, totalmente comprometida. Sí, respondió Gutiérrez, entregándole su teléfono con una página web abierta que mostraba el perfil de Carlos. Es él. Si no manejamos esto con cuidado, enfrentaremos mucho más que una simple investigación interna. Rodríguez revisó rápidamente la página. Sus ojos se abrieron más al leer sobre la trayectoria de Carlos. No era solo un abogado. Era una figura poderosa en la comunidad legal. Alguien que había desafiado a departamentos de policía, corporaciones y agencias gubernamentales. Era el tipo de persona que podía desestabilizar toda la estación si no procedían con cautela. Rodríguez se volvió hacia Javier, que todavía estaba de pie junto a la celda con Martínez, ambos mostrando cada vez más incomodidad. Rodríguez sabía que tenía que actuar rápidamente. La situación se estaba saliendo de control, y no podía permitirse dejar que empeorara. Javier, Martínez, llamó Rodríguez, caminando hacia ellos con un sentido de urgencia. Necesitamos hablar ahora. Los dos oficiales intercambiaron una mirada antes de seguir a Rodríguez fuera del área de detención. Una vez que estuvieron en un lugar más privado de la estación, Rodríguez se volvió hacia ellos, su expresión feroz. ¿Tienen alguna idea de a quién acaban de arrestar?, les preguntó, manteniendo su voz baja pero intensa. Carlos López no es solo un tipo cualquiera de la calle. Es un abogado de derechos civiles con una reputación por llevar casos de mala conducta policial. Si decide demandarlos, todos estaremos en serios problemas. Javier palideció ligeramente, su audacia tambaleándose. Señora, no sabíamos. Él no dijo nada sobre ser abogado. No importa, replicó Rodríguez con dureza. Deberían haber hecho su debida diligencia antes de traerlo. Ahora tenemos que resolver cómo manejar esto, y rápido. Mientras hablaba, el sonido de voces elevadas desde afuera de la estación comenzó a hacerse evidente. Rodríguez levantó la cabeza. Su corazón se hundió al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La multitud afuera estaba creciendo y se estaban haciendo oír. Podía escuchar los inconfundibles cánticos de los manifestantes exigiendo justicia y la liberación de Carlos. Genial, murmuró Rodríguez para sí misma, justo lo que necesitábamos. Gutiérrez, que había estado rondando cerca, dio un paso adelante. Teniente, la comunidad ya está en pie de guerra con esto. Tenemos activistas, líderes locales e incluso algunos medios empezando a aparecer. Si no hacemos algo pronto, esto podría convertirse en una crisis total. Rodríguez sabía que tenía razón. Había presenciado situaciones como esta antes. Pequeños incidentes que se intensificaban porque no se manejaban adecuadamente. Pero esto era diferente. No se trataba solo de desactivar una situación tensa, sino de proteger la integridad del cuerpo policial y evitar un desastre legal y de relaciones públicas. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo Rodríguez con determinación. Javier, Martínez, quiero que preparen un informe completo sobre el arresto, detallando cada paso que tomaron y por qué. No me importa hasta qué hora tengamos que quedarnos. Gutiérrez, necesito que me ayudes a encontrar la mejor manera de manejar a la prensa. Tenemos que controlar la narrativa antes de que se nos escape de las manos. Mientras los oficiales se dispersaban para cumplir con sus órdenes, Rodríguez sintió el peso de la situación sobre ella. Solo llevaba unas semanas en la estación y ya estaba enfrentando un posible desastre, pero no iba a permitir que esto arruinara su carrera ni la reputación de su departamento. Dentro de la celda de detención, Carlos permanecía sentado, su mente trabajando rápidamente mientras escuchaba el alboroto afuera. Podía oír cómo la multitud se hacía más fuerte, sus voces resonando a través de la estación. Sabía que su familia estaría entre ellos, junto con los líderes comunitarios y activistas que siempre lo habían respaldado. No dejarían que esto quedara sin respuesta. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho, pero sabía que era demasiado pronto para sentirse aliviado. La policía aún tenía el control y fácilmente podían manipular la situación a su favor.
Había visto esto suceder antes y no estaba dispuesto a subestimar lo que podían hacer. Mientras tanto, en la parte delantera de la estación, la tensión seguía aumentando. Afuera, la multitud había crecido a más de 100 personas, con carteles y pancartas que exigían justicia para Carlos. Los reporteros habían llegado y sus cámaras captaban cada momento, convirtiendo la comisaría en un punto focal, un símbolo del creciente descontento en la comunidad. La teniente Rodríguez observaba la escena desde la ventana del frente de la estación, con la mandíbula apretada por la frustración. Sabía que debía hacer algo, pero estaba caminando sobre una cuerda floja. Un movimiento en falso y todo podría explotar. Pero si no hacía nada, la situación se descontrolaría por sí sola. Se volvió hacia Gutiérrez, que estaba a su lado, con la misma preocupación reflejada en su rostro. «Tenemos que liberarlo», dijo finalmente con voz tensa. «Es la única manera de calmar esto». Gutiérrez asintió en señal de acuerdo, pero preguntó: «¿Cómo se lo explicaremos a los medios? No van a aceptar simplemente que lo dejemos ir sin una explicación». Rodríguez pensó por un momento antes de responder. «Lo plantearemos como un malentendido. Diremos que, después de revisar las pruebas, determinamos que no había base para el arresto y decidimos liberarlo. Enfatizaremos que tomamos estos asuntos en serio y que estamos comprometidos con la justicia y la equidad». No era la solución ideal, pero era la mejor alternativa que tenían. Con un poco de fortuna, sería suficiente para apaciguar a la multitud y evitar que la situación escalara aún más. Rodríguez era consciente de que no sería sencillo, pero no contaba con otra opción. Debía pensar en el contexto general. El departamento, su carrera y las posibles repercusiones si no gestionaban esto adecuadamente. Se alejó de la sala y se dirigió nuevamente al área de detención, decidida a resolver el asunto antes de que empeorara. Mientras caminaba por la estación, pasó junto a Javier y Martínez, quienes estaban redactando frenéticamente sus informes. Se detuvo un instante, su mirada se endureció. «Cuando esto termine, tendremos una larga conversación sobre lo que salió mal aquí», declaró fríamente. «Y créanme, no será placentero». Javier tragó saliva y asintió en silencio. Sabía que estaba en serios problemas, pero no había nada que pudiera hacer en ese momento, excepto esperar que Rodríguez pudiera solucionar el desastre que habían provocado. Al llegar a la celda de Carlos, abrió la puerta ella misma y entró con tranquilidad. «Señor López, he revisado la situación y está claro que hubo un malentendido. Es libre de irse». Carlos se levantó lentamente, con una expresión cautelosa. «¿Un malentendido, teniente? ¿Eso es lo que usted llama esto?». Rodríguez sostuvo su mirada sin parpadear. «Sí, lamento profundamente lo que ha ocurrido hoy. No debería haber llegado a este punto». Carlos la observó durante un momento, sus ojos penetrantes buscando cualquier indicio de engaño. Finalmente, asintió. «Agradezco su disculpa, teniente, pero debe saber que esto no ha terminado». Rodríguez no dudó ni por un instante. Sabía que Carlos López no era el tipo de hombre que dejaría pasar una situación así. Sin embargo, por ahora, su prioridad era sacarlo de la estación de manera segura y calmar la situación afuera. Lo escoltó fuera del área de detención, pasando junto a los oficiales tensos que evitaban su mirada. Al llegar a la puerta principal, Rodríguez se detuvo y tomó una respiración profunda. «Haré todo lo posible por corregir esto», dijo en voz baja. Carlos asintió, pero no respondió. Salió y la multitud estalló en vítores al verlo. Las cámaras destellaron y los reporteros lanzaron preguntas, pero Carlos los ignoró, caminando con calma hacia su familia y amigos que lo esperaban. Mientras abrazaba a sus seres queridos, Rodríguez observaba desde la puerta con una expresión imperturbable, sabiendo que esto era solo el comienzo. Carlos López no dejaría que esto se silenciara y las repercusiones de los eventos de hoy se sentirían durante mucho tiempo. Pero por ahora, la crisis inmediata estaba resuelta. La multitud comenzaba a dispersarse, los reporteros guardaban su equipo y la tensión que había dominado la estación empezaba a disminuir. Rodríguez comprendía que aún tenía un largo camino por recorrer para restaurar la confianza y reparar el daño ocasionado, pero al menos, por el momento, habían evitado lo peor.
Sabía que el camino hacia la reparación sería largo, pero estaba decidida a enfrentarlo de frente. Mientras Carlos se alejaba de la estación, era consciente de que este era solo el comienzo de una nueva batalla. Había sido tratado injustamente, pero también sabía cómo convertir esa injusticia en una poderosa fuerza. La verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, el departamento de policía y la ciudad jamás serían los mismos. La tensión en la comisaría había sido palpable desde que Carlos López salió por las puertas principales. La teniente Ana Rodríguez no podía sacudirse la sensación de que la situación estaba lejos de terminar. Mientras se sentaba en su oficina revisando los informes preliminares de los oficiales Javier y Martínez, sus pensamientos regresaban constantemente al hombre que habían arrestado. Algo en la manera en que Carlos se había comportado, tranquilo, sereno, casi expectante, la inquietaba. Tenía la corazonada de que había más en esta historia. Rodríguez no era de las que ignoraban sus instintos. Si había aprendido algo durante sus años en la fuerza, era a confiar en su intuición, especialmente cuando las cosas no encajaban. Fuera de su oficina, la estación zumbaba con la energía contenida que seguía a un incidente significativo. Los oficiales se movían, evitando el contacto visual entre ellos, conscientes de que aún estaban caminando sobre cáscaras de huevo. La multitud que se había reunido afuera, en su mayoría, se había dispersado, pero el daño ya estaba hecho. Todos sabían que esto no se olvidaría fácilmente. Rodríguez se recostó en su silla, mirando al techo. El silencio en su oficina era un marcado contraste con el tumulto en su mente. Sabía que debía investigar más a fondo para entender quién era realmente Carlos López y por qué su arresto había desencadenado una reacción tan intensa. No podía permitirse dejar esto sin respuesta, tanto por su propio bienestar como por la integridad del departamento. Extendió la mano hacia su computadora. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado mientras buscaba más información sobre Carlos. Los resultados que aparecieron la sorprendieron. Artículos, clips de noticias y entrevistas pintaban el retrato de un hombre que era mucho más que un simple abogado. Carlos López era una fuerza a tener en cuenta, un abogado de derechos civiles que había enfrentado algunas de las entidades más poderosas del país, ganando casos que hicieron titulares y cambiaron vidas. Rodríguez continuó revisando la información. Sus ojos se entrecerraban al leer sobre el caso más reciente de Carlos, una demanda de alto perfil contra un departamento de policía en otra ciudad. El caso había sacado a la luz una corrupción profundamente arraigada, lo que llevó al despido de varios oficiales y a que otros enfrentaran cargos penales. Había sido una gran victoria para Carlos y su equipo, pero también lo había puesto en el radar de las agencias de aplicación de la ley en todo el país. Mientras profundizaba en su búsqueda, Rodríguez se topó con un detalle que la hizo estremecerse. Carlos López había estado involucrado en una investigación federal sobre el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden. La investigación había llevado a la federal a varios departamentos de policía, y había rumores de que se estaban examinando más departamentos. El corazón de Rodríguez latió con fuerza al darse cuenta de las implicaciones. Rápidamente hizo una llamada telefónica a un contacto que tenía en el FBI, alguien en quien sabía que podía confiar para obtener información sin exageraciones. La conversación fue breve, pero cuando colgó, las sospechas de Rodríguez habían sido confirmadas. Carlos López estaba trabajando encubierto, reuniendo evidencia para un caso federal que podría derribar a varios funcionarios de alto rango dentro de la comunidad local de aplicación de la ley, incluido su propio departamento. Rodríguez se recostó en su silla, su mente acelerada. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Carlos no solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había sido un objetivo, y los oficiales que lo arrestaron habían caído inadvertidamente en una trampa. Si esto salía a la luz, sería un escándalo de proporciones épicas. Sabía que debía confrontar a Javier y Martínez, pero primero necesitaba más información. Pasó la siguiente hora recopilando todo lo que pudo sobre el trabajo de Carlos, tratando de conectar todos los puntos y comprender completamente la situación. Rodríguez continuó investigando las conexiones de Carlos y la investigación federal en curso. Cuanto más descubría, más convencida estaba de que la situación era mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba. Finalmente, Rodríguez se puso de pie,
Respiró hondo y se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba. No tenía otra opción, no podía permitir que su departamento se hundiera por los errores de otros. Mientras se dirigía al área común de los oficiales, se armó de valor para la confrontación que le esperaba. Al llegar a los escritorios de Javier y Martínez, los encontró revisando sus informes. Al verla acercarse, ambos levantaron la mirada, percibiendo la tensión en su postura. «Teniente», saludó Javier con un tono cauteloso. «¿Hay algo que necesite?» Rodríguez cruzó los brazos y les lanzó una mirada severa. «Necesitamos hablar ahora mismo». Los dos oficiales intercambiaron una mirada antes de asentir y seguir a Rodríguez hasta una sala de conferencias vacía, donde ella cerró la puerta tras ellos. La habitación era austera, con solo una mesa larga y algunas sillas. Era el tipo de lugar donde se llevaban a cabo conversaciones difíciles, y ambos sabían que esta no sería una excepción. «Teniente, ¿de qué se trata esto?», preguntó Martínez, intentando sonar relajado, pero la tensión en su voz traicionaba sus nervios. Rodríguez no perdió tiempo. «Sé quién es Carlos López». Los ojos de Javier se agrandaron y Martínez se puso tenso. Ninguno de los dos dijo nada, pero Rodríguez pudo ver el destello de pánico en sus expresiones. No sabían con quién estaban tratando y ahora eso les estaba pasando factura. «¿Tienen idea del problema que han causado?», continuó Rodríguez con su voz baja y amenazante. «Carlos López es un abogado de derechos civiles y un agente federal. Ha estado trabajando encubierto para recopilar evidencia sobre la corrupción policial, evidencia que podría implicar a este departamento». El rostro de Javier se quedó sin color. «No lo sabía, teniente. Él no dijo nada sobre estar encubierto. Pensábamos que solo era otro hombre negro al que podían maltratar sin consecuencias», interrumpió Rodríguez con un tono cortante. Martínez se estremeció, mirando hacia el suelo. Javier abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Rodríguez pudo ver cómo la realización se apoderaba de ellos, el peso de lo que habían hecho asentándose en sus conciencias. «Ustedes dos nos han puesto a todos en riesgo», afirmó Rodríguez, su tono firme. «No solo al departamento, sino a toda la ciudad. Si esta investigación se vuelve pública, todos caeremos con ella». Javier finalmente recuperó su voz. «Teniente, no teníamos idea. Solo estábamos siguiendo el protocolo». Rodríguez lo interrumpió, su tono elevado. «¿Qué protocolo?». «Arrestaron a un hombre sin justificación, lo trataron como a un delincuente y ahora estamos en medio de una investigación federal que podría arruinar todo lo que hemos construido. Esto no se trata únicamente de ustedes. Afecta a todo el departamento». Martínez parecía al borde de desmayarse. «¿Qué hacemos ahora?». Antes de que Rodríguez pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y el jefe de policía, Manuel Pérez, irrumpió en la habitación. Su rostro estaba rojo de furia y sus ojos desbordaban enojo. «Teniente Rodríguez», ladró con una voz atronadora, «¿qué demonios está sucediendo aquí?». Rodríguez se enderezó, encontrándose con la mirada furiosa del jefe. «Jefe, tenemos un problema serio. Carlos López es». «Sé exactamente quién es Carlos López», interrumpió el jefe Pérez, su tono impregnado de veneno. «Sé perfectamente el lío que has creado, Rodríguez». Rodríguez parpadeó, sorprendida. «Jefe, yo». «Tus palabras», cortó Pérez de nuevo. «¿Tienes idea de la posición en la que has colocado a este departamento? Tenemos a un abogado de derechos civiles operando encubierto en nuestra ciudad y le has proporcionado toda la munición que necesita para derribarnos. Esto es un desastre y es culpa tuya». La mandíbula de Rodríguez se tensó. «Con todo respeto, jefe, no es únicamente mi culpa. Los oficiales Javier y Martínez realizaron el arresto sin causa, y ahora todos estamos pagando las consecuencias». Los ojos de Pérez se dirigieron hacia Javier y Martínez, su expresión endureciéndose. Rodríguez asintió, intentando mantenerse serena. «Ya he comenzado a investigar la situación. Hay una indagación federal sobre el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden y está relacionada con la supervisión reciente de la policía local por parte de las autoridades federales.
Carlos López ha estado recopilando pruebas para esa investigación. Y si no manejamos esto con precaución, podría destruirnos. La ira de Pérez burbujeaba justo bajo la superficie, pero la mantuvo bajo control. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Antes de que Rodríguez pudiera contestar, se oyó un golpe en la puerta de la sala de conferencias. Un joven oficial asomó la cabeza, luciendo nervioso. «Jefe, teniente, hay alguien aquí que quiere verlos. Dice que es urgente». Pérez frunció el ceño. «¿Quién es?» El oficial tragó saliva. «Es un agente federal, se llama Sánchez». La habitación quedó en silencio al asimilar esas palabras. Rodríguez intercambió una mirada tensa con el jefe. Este era el momento que temían. «Déjalo pasar», ordenó Pérez con voz firme. El joven oficial asintió y desapareció por el pasillo. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo y el agente Antonio Sánchez entró. Era un hombre alto e imponente, con una expresión severa y un aire de autoridad que captaba la atención de inmediato. Su traje oscuro estaba impecablemente ajustado y la placa que llevaba en el cinturón brillaba bajo la luz fluorescente. «Jefe Pérez, teniente Rodríguez», saludó el agente Sánchez de manera cortante mientras sus ojos recorrían la sala. «Necesitamos hablar». Pérez enderezó los hombros, intentando mantener el control de la situación. «Agente Sánchez, estoy seguro de que podemos explicar». Sánchez levantó una mano, interrumpiéndolo. «Jefe, estoy bien informado sobre lo que ha ocurrido aquí y quiero dejar claro que esto es un asunto muy serio». Rodríguez sintió como su pulso se aceleraba mientras observaba a la gente. No había dudas sobre la gravedad en su tono. Lo que fuera a suceder tendría un gran impacto. «Carlos López es un activo clave en una investigación federal», continuó Sánchez con voz medida, «una investigación que ha estado en desarrollo durante meses. Su arresto fue un error que podría tener consecuencias de gran alcance si no se maneja adecuadamente». Pérez se movió incómodamente. «Entendemos eso, agente Sánchez. Estamos dispuestos a cooperar plenamente». «Bien», replicó Sánchez con tono seco, «porque en este momento su cooperación es lo único que evitará que esta situación se agrave aún más». La mente de Rodríguez corría mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Esto ya no se trataba solo de Carlos López, sino que involucraba a todo el departamento, a toda la ciudad, y si no actuaban con precaución, todo podría venirse abajo. La mirada de Sánchez se endureció al dirigirse a la sala. «Le darán una disculpa formal en nombre del departamento. Cualquier resistencia a estas órdenes será respondida con acciones rápidas y decisivas». El rostro de Pérez se sonrojó de ira, pero asintió rígidamente. «Entendido». Sánchez se volvió hacia Rodríguez, su expresión imperturbable. «Teniente, espero que usted supervise esto personalmente. Asegúrese de que no haya más incidentes». Rodríguez asintió con la boca seca. «Me encargaré de ello». Con eso, Sánchez hizo un breve gesto con la cabeza y se dio la vuelta para salir. Pero antes de abandonar la habitación se detuvo y miró por encima del hombro. «Una cosa más», dijo con su voz bajando a un tono bajo y peligroso. «Consideren esto una advertencia. El gobierno federal está observando de cerca. Cualquier conducta indebida adicional dentro de este departamento no será tolerada». Cuando la puerta se cerró tras él, la sala quedó sumida en un silencio atónito. Rodríguez sintió el peso de la situación presionando sobre ella, asfixiante en su intensidad. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también era consciente de que no tenía otra opción que navegar por las aguas turbulentas. La atmósfera en la estación de policía estaba cargada de tensión a medida que avanzaba el día. Los eventos de la mañana habían desencadenado una reacción en cadena que nadie había anticipado y ahora todos esperaban ver qué sucedería. La noticia del arresto injusto de Carlos López se había difundido rápidamente, causando indignación no solo en la comunidad, sino en toda la ciudad. Las protestas estallaron frente a la estación, con activistas, líderes comunitarios y ciudadanos preocupados exigiendo justicia. Mientras tanto, el jefe Manuel Pérez intentaba salvar lo poco que quedaba de su reputación.
Era consciente de que el departamento estaba al borde de un desastre en términos de relaciones públicas y la única forma de evitar que la situación se descontrolara era ofrecer una disculpa pública, aunque también sabía que una simple disculpa podría no ser suficiente para calmar la ira que había estado acumulándose durante años. En su oficina, el jefe Pérez estaba sentado en su escritorio, mirando el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba el auricular y marcaba el número del equipo de relaciones públicas. Necesitaba preparar una declaración que demostrara a la comunidad que el departamento se tomaba en serio este asunto. Sin embargo, en el fondo sabía que ninguna cantidad de palabras cuidadosamente escogidas podría deshacer el daño ya causado. Cuando el equipo de relaciones públicas respondió, Pérez habló con un tono bajo y medido. Necesito que redacten una disculpa pública. Nos dirigiremos a los medios fuera de la estación esta tarde. Entendido, jefe. Prepararemos algo de inmediato, respondió la voz al otro lado de la línea. Pérez colgó el teléfono y se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello canoso. Sentía el peso de sus decisiones presionando sobre él. Las consecuencias de años de hacer la vista gorda cuando oficiales como Javier y Martínez cruzaban la línea. Siempre se había dicho a sí mismo que era parte del trabajo, que a veces había que hacer concesiones para mantener la paz, pero ahora esas concesiones volvían para atormentarlo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La teniente Ana Rodríguez estaba en el umbral, con una expresión tensa pero decidida. Jefe, Carlos López está esperando afuera con la multitud, dijo. Pérez asintió, obligándose a ponerse de pie. Bien, voy a salir a disculparme. Rodríguez vaciló y luego dio un paso adelante. Jefe, necesito decirle algo antes de que salga. Pérez levantó una ceja. ¿Qué sucede? Rodríguez tomó una profunda respiración. He descubierto evidencia de corrupción sistémica dentro del departamento. Sobornos, encubrimientos, perfiles raciales. Esto va más allá de Javier y Martínez. Ha estado ocurriendo durante años y se ha encubierto. Pérez sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás segura? Rodríguez asintió. Ya he comenzado a reunir pruebas con la ayuda de Carlos y del equipo de supervisión federal. Podemos empezar a limpiar este desastre, pero será un proceso largo y difícil. Pérez exhaló lentamente, sus hombros se hundieron bajo el peso de sus palabras. Entonces haremos lo que tenemos que hacer. Es hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Rodríguez asintió ligeramente en señal de aprobación. Te apoyaré ahí fuera, jefe. Necesitamos mostrar a la comunidad que estamos comprometidos con el cambio. Pérez no respondió, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Sabía que esto ya no se trataba solo de salvar las apariencias, se trataba de supervivencia. Si no actuaban ahora, todo el departamento podría ser desmantelado. Juntos, salieron de la oficina y se dirigieron hacia la entrada. A medida que se acercaban a las puertas, podían oír el sonido de la multitud afuera, voces enojadas exigiendo justicia y clamando por responsabilidad. Pérez sintió que su estómago se revolvía por la ansiedad, pero mantuvo su expresión neutral mientras empujaba las puertas y salía a la luz del sol. La multitud quedó en silencio al verlo, las cámaras hicieron clic y los micrófonos se acercaron, lanzando preguntas que Pérez ignoró, concentrándose en el podio que se había instalado para la conferencia de prensa. Podía ver a Carlos entre la multitud, con una expresión imperturbable y una presencia que captaba la atención de todos. Pérez carraspeó y se acercó al micrófono, ajustándolo ligeramente. Podía sentir los ojos de la multitud sobre él, juzgándolo. Estaban expectantes para escuchar lo que diría. Buenas tardes, comenzó con voz firme, aunque se notaba la tensión. Quiero empezar reconociendo los eventos ocurridos hoy. El arresto del señor Carlos López fue un error, uno que nunca debió suceder. Asumo toda la responsabilidad por lo acontecido y quiero ofrecer mis más sinceras disculpas al señor López y a la comunidad. Un murmullo se extendió entre la multitud, una mezcla de escepticismo y rabia que flotaba en el aire. Pérez sentía que la presión crecía, el peso de décadas de desconfianza cayendo sobre sus hombros. Reconocemos que este incidente es parte de un problema más amplio,
continuó con un tono grave, un problema que ha perdurado durante demasiado tiempo en nuestro departamento. Quiero asegurarles a todos que estamos decididos a enfrentar estas cuestiones de manera directa. A partir de este momento, los oficiales Javier y Martínez han sido suspendidos mientras se lleva a cabo una investigación interna. Realizaremos un análisis exhaustivo de nuestras prácticas y procedimientos, y colaboraremos estrechamente con la supervisión federal para asegurarnos de que mantenemos los más altos estándares de responsabilidad. La multitud guardó silencio, escuchando atentamente, pero Pérez podía percibir la duda en sus miradas, el agotamiento de años de promesas incumplidas. Sé que las palabras por sí solas no son suficientes, dijo Pérez, su voz titubeando ligeramente. Tenemos mucho trabajo por hacer para restaurar la confianza que se ha perdido, pero quiero que sepan que estamos comprometidos a realizar los cambios necesarios. Colaboraremos con líderes comunitarios, activistas y organizaciones para construir un departamento que sirva y proteja a todos, sin importar su raza o antecedentes. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para concluir su declaración. Pero antes de que pudiera continuar, Carlos López dio un paso al frente, levantando una mano para detenerlo. Jefe Pérez, dijo Carlos con voz tranquila pero firme, agradezco la disculpa, pero esto no se trata solo de palabras. Se trata de acción. La verdadera justicia va más allá de una disculpa pública. Requiere un cambio real, una verdadera rendición de cuentas y un compromiso genuino. Pérez asintió lentamente y se apartó del micrófono. Sabía que Carlos tenía razón. Una disculpa era solo el primer paso, y el verdadero trabajo aún estaba por delante. Carlos se volvió hacia la multitud, captando toda su atención. Hemos escuchado disculpas antes, dijo, su voz resonando en el aire, pero lo que necesitamos ahora es un compromiso con un cambio auténtico y duradero. Necesitamos responsabilizar a quienes tienen el poder por sus acciones, y trabajar juntos para crear un sistema que trate a todos con justicia y dignidad. La multitud estalló en aplausos, sus voces elevándose en aprobación. Las palabras de Carlos resonaban en ellos, atravesando la ira y la frustración que habían estado acumulando durante tanto tiempo. Esto no se trata solo de lo que me ocurrió a mí, continuó Carlos con voz firme y clara. Se trata de todos nosotros, de cada persona que ha sido agraviada por un sistema que se supone debe protegerlos. Se trata de garantizar que nadie más tenga que vivir lo que yo pasé, y de asegurar que la justicia no sea solo una palabra, sino una realidad. La multitud aclamó, y Carlos hizo una pausa, permitiendo que la energía del momento lo envolviera. Podía ver la esperanza en sus ojos, el anhelo de algo mejor. Era un sentimiento poderoso, uno que sabía que no podía ignorar. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, dijo Carlos con un tono más mesurado ahora. Requiere tiempo, esfuerzo y la colaboración de todos nosotros. Pero creo que podemos lograrlo. Creo que podemos construir un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán después de nosotros. A medida que los aplausos aumentaban, Carlos se retiró del podio, habiendo transmitido su mensaje. La respuesta de la multitud fue abrumadora, una ola de apoyo que lo llenó de determinación. Sabía que este era solo el principio de un largo y difícil camino, pero estaba listo para afrontarlo. Estaba preparado para liderar la lucha por la justicia, para responsabilizar a quienes habían evadido su deber y decidido a garantizar que se implementaran los cambios necesarios. Sabía que el departamento enfrentaba un camino largo y complicado, pero con personas como Carlos López liderando el movimiento, creía que podrían lograrlo. Rodríguez se volvió hacia el jefe Pérez, que aún permanecía junto al podio, su rostro reflejando tanto agotamiento como resolución. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo en voz baja. Pérez asintió, con la mirada fija en la multitud. Sí, lo tenemos, pero lo superaremos. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Rodríguez notó una figura que se mantenía en el borde del grupo. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, que observaba a Carlos con una mirada intensa y una expresión inexpresiva. Intrigada, Rodríguez se acercó al hombre. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó. El hombre se volvió hacia ella, con ojos penetrantes y enfocados.
Estoy aquí para hablar con el señor López, respondió en voz baja y controlada. Tengo un mensaje para él. Rodríguez frunció el ceño mientras examinaba al hombre más de cerca. ¿Quién es usted?, preguntó. El hombre sonrió levemente, pero la calidez no llegó a sus ojos. Solo alguien que tiene un interés en que se haga justicia. Antes de que Rodríguez pudiera responder, el hombre se giró y se dirigió hacia Carlos, desapareciendo entre la multitud. Ella lo observó marcharse, sintiendo una inquietud crecer dentro de ella. Fuera quien fuera, tenía la sensación de que no sería la última vez que lo verían. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los escalones de la estación, Rodríguez sabía que los acontecimientos del día eran solo el principio. La lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado, y el camino que se avecinaba estaba lleno de incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, finalmente podrían empezar a corregir las cosas. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño centro comunitario, tenía lugar otra reunión crucial. Carlos estaba sentado en una mesa rodeado de un grupo diverso de personas: líderes comunitarios, activistas, expertos legales y ciudadanos preocupados. Estaban discutiendo los detalles de una iniciativa de justicia comunitaria, debatiendo estrategias y prioridades. Necesitamos centrarnos en esto, argumentó María Hernández, una maestra local. Si queremos un cambio duradero, tenemos que comenzar con los jóvenes. Estoy de acuerdo, dijo el doctor Juan García, profesor de sociología en la Universidad de la Ciudad. Pero no podemos ignorar las necesidades inmediatas de aquellos que actualmente sufren bajo un sistema injusto. Necesitamos un enfoque múltiple. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Estaba impresionado por la pasión y el conocimiento en la sala. Esto era exactamente lo que había esperado. Un esfuerzo colaborativo que aprovechara las fortalezas de toda la comunidad. A medida que la reunión avanzaba, comenzaron a formar planes concretos. Establecerían una clínica de asistencia legal para proporcionar representación gratuita a quienes no pudieran costearla. Desarrollarían una junta de supervisión comunitaria para trabajar junto con la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía, y crearían programas educativos para escuelas y centros comunitarios, enfocados en los derechos civiles, el compromiso cívico y la resolución de conflictos. Cuando la reunión terminó, todos se sentían energizados y enfocados. Les esperaba un largo camino, pero habían dado los primeros pasos juntos. A medida que las semanas se convertían en meses, la ciudad comenzó a experimentar cambios, pequeños pero significativos. Bajo la atenta mirada de la teniente Rodríguez y la recién establecida Junta de Supervisión, el Departamento de Policía implementó nuevos programas de entrenamiento enfocados en técnicas de desescalada y sensibilidad cultural. Oficiales como Gutiérrez, que habían demostrado un verdadero deseo de mejorar, recibieron oportunidades para trabajar directamente con líderes comunitarios y trabajadores sociales. Mientras tanto, la iniciativa de justicia comunitaria había comenzado con gran impulso. La clínica de asistencia legal ya había asumido decenas de casos, brindando representación a personas que habían sido arrestadas injustamente o que habían sufrido mala conducta policial. Los programas educativos se estaban probando en varias escuelas, con planes de expansión a nivel de toda la ciudad. Sin embargo, quizás el cambio más notable se percibía en la atmósfera de la ciudad misma. Había un mayor compromiso de la gente que se unía para enfrentar problemas que habían existido durante mucho tiempo. Grupos de vigilancia del vecindario colaboraban con los oficiales de policía para mejorar la seguridad sin recurrir a perfiles raciales, y se organizaban foros comunitarios de manera regular, proporcionando un espacio para el diálogo abierto entre los ciudadanos y los funcionarios locales. Por supuesto, no todo fue un camino sin obstáculos. Aún ocurrían incidentes de mala conducta y había momentos de tensión y desconfianza. El cambio era un proceso lento y siempre había quienes se resistían en cada paso. Pero la diferencia ahora era que existían sistemas para abordar estos problemas, para hacer que la gente rindiera cuentas y para seguir avanzando. 6 meses después del incidente que había desencadenado todo, Carlos se encontraba nuevamente en la estación de policía. Sin embargo, esta vez no estaba allí como sospechoso ni como víctima,
sino como un socio. Había sido invitado a hablar en una sesión de entrenamiento para nuevos reclutas, para compartir su perspectiva y ayudar a formar a la próxima generación de oficiales. Mientras se sentaba frente a los jóvenes reclutas, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sé que algunos de ustedes están aquí porque quieren ayudar, comenzó. Pero también sé que hay otros que han llegado por diferentes razones. Quiero que recuerden esto. El poder que tienen conlleva una responsabilidad inmensa. Cada vez que se ponen este uniforme, representan a la comunidad y deben actuar con respeto, dignidad y justicia. Miró a los reclutas a los ojos, tratando de transmitir la gravedad de sus palabras. No se trata solo de seguir las reglas, se trata de hacer lo correcto. No se trata solo de lo que les enseñan en la academia, sino de lo que sienten en su corazón. Mientras hablaba, vio cómo algunos de los reclutas asentían, y eso le dio esperanza. Quería creer que estaba marcando la diferencia, que estaba ayudando a fomentar un cambio real desde adentro. Después de su discurso, los reclutas le hicieron preguntas y él se sintió energizado al participar en un diálogo real. Cuando la sesión concluyó, se acercó al teniente Rodríguez, que lo había invitado. «Gracias por darme la oportunidad de hablar», dijo, sintiéndose agradecido. «No puedo evitar pensar en lo lejos que hemos llegado». «Lo sé», respondió Rodríguez con una sonrisa. «Pero aún queda mucho por hacer. Necesitamos voces como la tuya en cada rincón de nuestra ciudad». Mientras Carlos abandonaba la estación, sentía que la esperanza crecía en su interior. Quizás, solo quizás, estaban en el camino hacia un futuro mejor.